La Misión Cristiana Veraca presenta Poder para Cambiar. Los pastores Henry Castillo y Mabel Silva oran al Señor para que la palabra de Dios establezca el fascinante y poderoso reino de los cielos, impactando tu destino y toda nuestra sociedad, convirtiéndonos en héroes que transforman hasta lo último de la tierra. Bienvenidos. La palabra que el Señor me dio para este año está en Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió toda la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron, se pusieron de pie, era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Amén. El Señor me dijo que esto es lo que nos va a suceder en el siguiente año. Él quiere traernos vida. ¿Qué quiere traernos? Muy bien. He puesto por título, como el Señor me indicó, a este año, así como aparece en las pantallas. Léela conmigo: su mano marca el camino. Primero, quiero ponerte en contexto de cuándo y a quién se le dio esta palabra. Si se le hubiese dado esta palabra a un predicador lleno de bendiciones, no sería extraño que tuviese esa motivación. Hablar de que lo que estaba muerto cobraría vida cuando uno está pasando por tiempos buenos no es extraño. Cuando se están pasando por tiempos de bonanza y de paz, no es difícil ser positivo, no es difícil ser optimista. Pero quiero contarte cuál fue la vida de Ezequiel, a quien Dios le dio esta palabra. Ese es el año en que este joven nació, año 623 antes de Cristo. Pero este joven fue capturado por los enemigos de Israel, Babilonia. En el año 597 lo capturaron y lo llevaron exiliado a vivir en una tierra extraña, a orillas del río Quebar, en Babilonia. La descripción de ese momento está en Segunda de Reyes, capítulo 24.
Los versículos 14 al 16 dice: además, deportó a todo Jerusalén, a los generales, a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros. Un total de ¿cuántas? 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia y también se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor y nata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7,000 y 1,000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. Y el rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Estamos leyendo el momento donde un joven que apenas pasaba los 20 años, llamado Ezequiel, su vida se pareció a una tractomula que lo embiste de frente. ¡Bum! Económicamente quedó arruinado, familiarmente quedó devastado, emocionalmente quedó quebrantado. ¿Cómo es que a un hombre, en medio de esas condiciones, el Señor le dice que lo que debe hacer es profetizar, orar, porque Dios va a levantar de esos muertos un ejército bendecido? Esto me encanta del Dios de la Biblia. Esto me fascina del Dios que me conquistó a mí hace 21 años, cuando estaba en 6º semestre de administración de empresas. Porque yo me parezco a ese joven. Y si tú no tuviste un buen tiempo este año y te sientes emocionalmente, familiarmente o económicamente afligido, golpeado, quiero decirte que Dios está pensando en ti y me puso esta palabra en mi boca para bendecirte a ti. Bendito sea el Señor. Con razón, el profeta Isaías en el capítulo 61 dijo que el Mesías vendría a predicar buenas nuevas a los pobres, a los afligidos. Cuando tú estás en tu humanidad menguado, afligido, los ojos de Dios te están mirando. Eres un proyecto de Dios. Él toma el barro y construye vasijas de honra. Si tú estás deshecho en polvo, eres la materia prima de Dios. Él quiere trabajar en tu vida. Eso fue Ezequiel en aquel tiempo. Y quiero bendecir a los escépticos o ateos que me observarán a través del video. Quiero bendecirles con una evidencia histórica irrefutable. Préstame el video, por favor. El misterio de Babilonia. Nabucodonosor. El redescubrimiento del mundo de Nabucodonosor se inició hace 100 años en el Líbano. El cónsul de Francia, Henri Poignot, exploró la zona de los alrededores de Al-Jirmil en busca de antiguos tesoros artísticos. En esa época, los gobernadores coloniales realizaban muchas expediciones. El siglo XIX fue la época de los grandes descubrimientos y parecía que los exploradores realizaban hallazgos nuevos e importantes donde quiera que iban. Se excavó la legendaria ciudad de Troya, se descifraron los jeroglíficos de Egipto y en un día caluroso de octubre, Henri Poignot realizó un descubrimiento que sería aclamado como la gran sensación de la arqueología. Él suponía que el gran imperio de Babilonia se extendía en el pasado hasta el lugar donde se hallaba en la costa del Mediterráneo y pudo descubrir la prueba. Un muro de piedra en el que se había cincelado el retrato del rey dominando a un león con su brazo. Según la inscripción, se trataba de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en la tenue luz de la tarde, Henri Poignot logró tomar una fotografía sensacional. Esta es la imagen más antigua de Nabucodonosor que se ha encontrado hasta ahora. Este relieve en piedra gastado por el tiempo une varios antiguos mitos y leyendas.
Henri Poñón, cónsul francés, año 1905. Ahí tenemos un retrato, una pintura de él. Por muchos años las personas se burlaron de las evidencias de la Biblia. Esto es una historia, es una farsa. Pero en el año 1905 este cónsul, que también era arqueólogo, como observamos en este video, hizo el gran hallazgo y demostraron, por tiempo no podemos pasar todo el video, la invasión que Nabucodonosor hizo a Jerusalén. Y se demostró todo tal cual como está en la Biblia. Así que tú estás leyendo la historia de un joven afligido, con situaciones bien difíciles, que Dios le dio una palabra esperanzadora, llena de un milagro de Dios. Pero te estoy mostrando las evidencias de que no fue una historieta, que no fue un cuento de hadas, sino que lo que estamos leyendo es la verdadera y única palabra de Dios. Alaba al Señor de la palabra. Gracias, Dios mío. Muy bien. En el 2016, lo que el Señor me dijo que te dijera es exactamente lo que dice esta palabra. Que lo que Dios desea hacer es cosas que en tus capacidades te es imposible hacer. No sé si tú confíes en tus capacidades demasiado o no confíes nada en tus capacidades. Pero Dios lo que dice aquí en esta palabra es que si logras poner tu vida en la mano de Dios, más allá de tus capacidades es lo que vas a ver en el siguiente año. El versículo 1, vuelvo a leer Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí. Di conmigo, yo quiero estar en la mano del Señor en el 2016 y por el resto de mi vida. Lo que dice la Biblia que causó la diferencia en el futuro y el camino de este joven y de toda una nación fue que sus capacidades, sus anhelos y sus peticiones estuvieron no en la habilidad intelectual que él poseía, tampoco en las oportunidades de las circunstancias, sino que la Biblia revela que el milagro de Dios vino porque él se puso en la mano de Dios. Vengo a decirte, iglesia, e invitados que están aquí por primera vez, vengo a decirte, si pones tu vida en las manos de Dios, tú verás lo que nunca has visto. Al Dios no de religión, no al que está colgado en una pared o en un retrato, en una pintura. Tú verás al Dios de la Biblia que está vivo y hace milagros. ¿En manos de quién ha estado tu fe? ¿De la religión? ¿Asistes a una iglesia por calmar tu conciencia y sentirte algo bien? ¿En manos de quién ha estado tu vida? ¿Has dependido emocionalmente de alguien? ¿Tu felicidad es ser correspondido por el amor de un ser humano? ¿Tus hijos? ¿Una pareja? ¿En manos de quién? Te voy a contar que el mayor riesgo, Dios me dijo que te dijera en el 2016, el mayor riesgo que vas a experimentar es construir un Tofet. ¿Y qué es eso? Es la razón por la cual el pueblo de Dios quedó hecho un valle de huesos secos, porque construyó un Tofet. Vamos a leer ahora el versículo 2 de Ezequiel 37. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Ahora el versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza y estamos perdidos. Si son el pueblo de Dios, ¿por qué se sienten perdidos?
si lo que Dios viene a traernos es salvación, sanidad, misericordia, vida eterna? Si hay alguna vocecita en tu mente diciéndote que en el 2016, si te consagras a Dios, si das el paso de consagrarte a Jesucristo, a la iglesia, te va a ir mal, hoy tienes que desechar esa voz. Porque de la presencia de Dios emana es bendición. Jesús dijo, mi paz les dejo y no angustias ni problemas, paz. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios se siente perdido y dice, no hay esperanza para mí? Según los escatólogos bíblicos, en mi estudio que estuve haciendo, la mayoría concuerda en que este valle tiene un nombre. Nosotros aquí en este capítulo no leemos ningún nombre específico, pero los teólogos y escatólogos bíblicos concuerdan que el nombre le fue revelado a Jeremías y fue exactamente lo que le sucedió a Israel en ese valle. Vamos a leer Jeremías capítulo 7, versículo 31. Además construyeron el santuario pagano de Tofet. ¿En qué valle? Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego, cosa que jamás ordené ni me pasó siquiera por la mente. Versículo 32. Por eso llegarán días, afirma el Señor, cuando ya no llamarán más Tofet ni valle de Hinnom, sino valle de matanza. Y a falta de otro lugar, en Tofet enterrarán a sus muertos. Los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo, a los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Ahora más adelante, capítulo 8, versículo 2, dice, quedarán expuestos al sol y a la luna y a todas las estrellas del cielo, cuerpos celestes a los que ellos amaron, sirvieron, consultaron y adoraron. No les recogerá ni se les enterrará, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Estamos leyendo lo que exactamente Ezequiel vio. Vio un montón de huesos que no estaban sepultados. Y aquí dice que eso le sucedió a Israel. ¿Por qué? Porque quemaron sus hijos. En el valle Ben Hinnom tenemos en la pantalla una representación de ese momento tan horrible. En esa tierra de Canaán adoraban a un dios que le llamaban Moloch, y la gente, para conseguir favores, le sacrificaban sus hijos en el fuego, los quemaban vivos. Esto es supremamente repulsivo, y algunas personas quizás pensarán, eso no es posible. Yo te voy a citar algunos historiadores que no son creyentes en Dios, ni judíos. Plutarco escribió sobre ese lugar y le llamó el culto a Moloch. El siguiente historiador, Diodoro de Sículo, escribió sobre ese valle de Hinnom y mencionó el culto a Moloch. El siguiente historiador, Tertuliano, ninguno de ellos del pueblo de Dios. Y tú puedes leer la historia. Todos ellos afirman que había un culto a este Dios y que el culto consistía en sacrificarle niños. ¿Y para qué hacía eso la gente? En el 2016, el mayor riesgo que tendremos es el riesgo. La palabra Tofet, traducida al español, significa quemar o arder. ¿Qué significa? Las personas de esta época dirían, tal vez yo nunca mataría a un hijo. Pero la verdad es que lo están haciendo con su falta de cuidado. Hay algunos que andan en una carrera desenfrenada hacia el dinero, otros a los placeres del mundo, y ya están sacrificando su familia.
Están sacrificando el llamado y las bendiciones que Dios les regaló. Lo que le sucedió al pueblo de Israel es también nuestro riesgo al día de hoy. Yo quiero que hagamos una oración. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, en el 2016 y por el resto de mi vida, yo te suplico que jamás me salga de tu mano. Te pongo mi familia, te pongo Colombia. Por favor, ayúdanos a jamás soltarnos de tu mano, en el nombre de Jesús. Una alabanza a nuestro Padre Celestial, por favor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Entonces quiero decirte que el pueblo de Dios, Israel, pasó un tiempo de decepción. Unos por decepción y otros por codicia. Di conmigo: decepción y codicia. En el 2016, el Señor me dijo: cuida la iglesia de no construir un tofet. ¿Qué es un tofet? Fuego. Un fuego donde se sacrifica lo que Dios me ha entregado. Dios le dio los hijos al hombre. Y el Señor les dice: jamás se me pasó por la mente que ustedes mataran un hijo. Dios te ha entregado a ti la fe, te ha entregado a ti y a Colombia el Espíritu Santo, la Biblia, el llamado a servirle. En el 2016 no vayas a quemar lo que Dios te ha dado. ¿Y por qué llegaría uno a hacer eso? Por lo mismo que Israel lo hicieron. Ellos llegaron a quemar sus hijos por decepción o por codicia. Es que aún Dios no me ha respondido. No me sirve de nada la iglesia. En nada me ha cambiado la vida. Hay personas que por decepción eligen darle la espalda al Señor. Y otras porque les parece más atractivo, más convincente y seductor lo que está afuera en el mundo. Y eligen sacrificar lo que el Señor les regala. En el 2016, si tú no deseas salirte de la mano de Dios, lo que debes cuidar es de no quemar lo que el Señor, las bendiciones que el Señor te ha entregado. No te dejes absorber por el desespero, por la intranquilidad. En el 2016, esas voces del enemigo van a rondar. Y algunas personas que sean vulnerables y tengan las puertas abiertas, esas voces pueden hacer cama en ellos. Y la Biblia dice que si tú tienes concupiscencia, lo admites, lo consientes, después da a luz el pecado. Primero se consienten las ideas, se contemplan los pensamientos y después se cometen las acciones. En este año y esta noche vamos a orar intensamente para que Dios guarde nuestra alma y nuestra mente. Vamos a cerrar nuestro espíritu a toda voz del enemigo. Vamos a decirle: Señor, yo no voy a quemar lo que tú me has entregado. ¿Qué te ha entregado Dios? Te ha entregado una familia, te ha entregado un ministerio, te ha entregado tu preciosa fe. No la abandones. Israel pasó por tiempo de huesos secos porque construyeron ese tofet, un horno para quemar lo que Dios les había entregado. Vamos a ver que este concepto no está solo en el Antiguo Testamento. Jesús habló de esto. ¿Sí? Te lo voy a demostrar. Lucas capítulo 8, versículo 11. Jesús dijo: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra. Versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan. ¿Las qué? Preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Lo que le sucedió a Israel en los tiempos de Ezequiel, Jesucristo dijo que seguiría pasando en las personas.
que por causa de las tristezas, las aflicciones, dirían: yo no he visto que Dios me responde aún, entonces fuego a la iglesia, no vuelvo. Fuego a un discipulado, no voy más. Fuego a esta fe, más bien me dedico a mejorar mi apariencia y levantar pareja, a ir a clubs o bares. Más bien me dedico a hacer más especializaciones, más estudios, trabajar más horas, porque no veo a Dios que me responda. Las preocupaciones o los placeres, las codicias. Jesús dijo que harían lo mismo que pasó en los tiempos de Ezequiel. ¿Qué? Un Tofet. Haría que la gente queme el llamado de Dios y las bendiciones de Dios. ¿Tú por qué crees que un Dios sobrenatural? ¿Por qué te imaginas que un Dios que creó el universo y todas las cosas querrá que tú lo tomes tibiamente y por los lados? ¿Por qué te imaginas que Dios te bendeciría solo por tus capacidades? Eso sería injusto. Solo tenían derecho a prosperar la gente inteligente con acceso a educación. Eso hablaría de un Dios injusto. Pero lo que estamos leyendo en la Biblia es que no importa si yo estoy destruido económicamente, familiarmente devastado, emocionalmente golpeado, para Dios no hay nada imposible. Si te sientes desfavorecido en el 2016, pon tu fe en el Señor y tu confianza en Él y en sus mandamientos. Si Dios no le diera la oportunidad a un desvalido y afligido y emproblemado, no le diera la oportunidad de ver milagros, no le diera la oportunidad de prosperar y sonreír en la vida, Dios sería injusto. Y si fuera injusto, no tendría la autoridad ética y moral para ser Dios y juzgar la humanidad. Para Él tener la autoridad de juzgar el mundo, tiene que ser justo. Y eso significa que todos nosotros los que estamos aquí, si ponemos nuestra confianza, nuestra fe y nuestra obediencia a Dios, aunque no tengamos las capacidades de otros, los talentos o las oportunidades de los demás, Dios abrirá una puerta milagrosa, soplará su espíritu y veremos milagros en el 2016. No solo Ezequiel, Jesucristo nos lo está diciendo. Depende de no construir un Tofet. Y personas que se separen de nuestro Dios y construyan el Tofet, así sean una gran potencia. Hoy, ¿qué es Babilonia? Hoy es lo que conocemos con el nombre del país de Irán. Hoy todo eso que construyeron solo son ruinas. Distanciarse de Dios, uno puede construir, sí, pero es construir sobre la arena. Es construir sobre la paja, y un día el fuego de las pruebas y de las aflicciones quemará todo. Eso es lo que Dios está diciendo. Es una insensatez, es rebelión a Dios construir sin su palabra. Un descubrimiento arqueológico de los huesos en el valle Ben Hinnom. Fue el año 1989. La municipalidad, es decir, las autoridades municipales de Israel, en el año 1989, emitieron una orden de limpiar el suroeste de Jerusalén, hacia las afueras de la muralla. Y cuando estaban haciendo esta limpieza y el ensanchamiento de una carretera para llegar a Jerusalén en el suroeste, se encontraron con unas ruinas. Exactamente en ese lugar empieza el valle de Hinnom, y encontraron esto, hallaron unas tumbas. Dame la siguiente. Esto es sorprendente. ¿Qué ves allí abajo? ¿Tú ves en la parte de abajo? ¿Alcanzan a ver? Lo que ves en la parte de abajo, encontraron huesos, y la mayoría de ellos calcinados. Que las muertes de esas personas que sufrieron y encontraron sorpresivamente, en su mayoría, infantes de 12 años hacia abajo. Dios mío, aquí tenemos más. Pero la profecía decía que Dios convertiría estos huesos y estas tumbas en un lugar precioso y en un lugar vivo. Quiero mostrarte, en el año 2012, el primer ministro de Israel
ordenó una restauración en este. Bueno, no te voy a adelantar. Mira el video. אדוני נביא על צור ישענו נקדם על פניו בתודה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים Año 2012 concluyeron la restauración del Valle de Hinnom y como Dios se lo dijo y se lo mostró al profeta Ezequiel, donde hubo huesos muertos, ahora será un lugar próspero y de bendición. Y esto te dice Dios a ti y a mí para el 2016. Bendito seas, mi Señor. ¿Cómo logró Ezequiel estar en la mano de Dios? Volvamos a capítulo 37, versículo 4 dice, entonces me dijo, ¿qué le dijo? Profetiza sobre esos huesos. Ahora el versículo 7, tal y como el Señor me lo había dicho, ¿qué hice? Profeticé. Ahora el versículo 9, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre. Y por último el versículo 10, entonces yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado. ¿Cómo mantenernos en la mano de Dios en el 2016 y el resto de nuestra vida? De esta manera, la mano de Dios marcó por una viva actividad espiritual. Iglesia querida y apreciados invitados, no es posible estar en la mano de Dios y permanecer en la mano de Dios siendo un religioso, una persona solamente de conceptos, una persona que convirtió su fe en una tradición, solamente meramente asistir y cumplir con ritos. No es posible estar en la mano de Dios de esa forma. El Señor le insiste a este joven que cruzaba los 20 años, que había quedado sin familia, devastado, esclavizado, y Dios le insiste en 5 versículos, profetiza. ¿Y eso qué es? Es una actividad espiritual viva. ¿Una qué? No sé qué tan viva tengas tu oración, tu alabanza y tu servicio a Dios, pero si en el 2016 tú tomas en serio esta palabra y mantienes de manera viva tu alabanza, de manera viva tu oración, entonces tú no te soltarás de la mano de Dios. Entonces la mano de Dios siempre cuidará de ti y de tu casa. Hay personas, dice Apocalipsis, que creen que están vivos, pero están muertos espiritualmente. Dejaron de tener su pasión, su devoción y su fe en el Señor. Hay personas que hacía tiempos no estaban quizás en la iglesia, que no saben qué es discipulado o lo abandonaron. Déjame decirte que tú te estás saliendo de las manos del Señor. Como el agua que se escapa entre los dedos, tú te estás zafando de su mano. La manera en que este joven vio la mano de Dios, la mano de Dios vino sobre mí, dice Ezequiel. Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si te quitan la familia y te la asesinan? Que la guerrilla te mate la familia y además te cojan de esclavo. ¿Qué hubieses hecho tú? Algo así le sucedió a este joven. Y lo excepcional es, y por eso no es cualquier hombre y quedó inmortalizado en la Biblia, porque no escogió la queja,
no escogió el odio, el resentimiento, no escogió abandonar su fe ni su Dios. ¿Qué escoge hacer él? Mantener viva su actividad espiritual. Mucha religión hay en Colombia, pero uno no ve milagros en todas las familias de Colombia. Mucha religión, todo mundo dice creer en Dios, pero ¿cuántos de ellos oyen la voz del Señor o les pasan los testimonios que nos la pasamos escuchando en la iglesia? No a todo mundo. Siguen la ruta de cualquier persona del mundo que no tiene a Dios. Si tú quieres ver la mano de Dios, ¿cuántos quieren ver la mano de Dios? Dios te está diciendo esto: enciende tu fuego y tu vida espiritual. No seas un muerto espiritual, vuelve. Y entonces tu valle de Hinnom, ese lugar que tú por tu propio Tofet dejaste morir el amor, dejaste morir hijos y relaciones, ese mismo valle van a sacar el video del testimonio de tu vida hermoseada. Vamos a pasar el video como Israel pasó el video en el 2012. Todo un valle de huesos secos y muertos convertido en un atractivo turístico. ¡Wow! Una alabanza al Dios de Israel, al Dios de Ezequiel, al Dios de Beracá. ¡Alábalo! Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3 dice: después de padecer la muerte, se les presentó Jesús dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comían con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Durante 40 días después de la muerte de Jesús. Ahora lee el capítulo 2. En el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo si acababa de morir Jesús? Porque hicieron caso. Jesús les dijo: no se aparten de Jerusalén, sigan orando. Y durante 50 días después de la muerte de Jesús siguieron orando. Y siguieron orando. Bueno, no todos. La Biblia dice que quedó un grupo de 120. Él había sanado a miles, pero solo 120 perseveraron. Y mientras estaban orando, la mano de Dios vino en medio de esa actividad espiritual. Si en el 2016 tú decides tener viva tu actividad espiritual, tú verás la mano del Señor. Voy a darles algunos hombres, ejemplos de algunos pocos hombres que tuvieron actividad espiritual y los resultados. Este hombre murió muy joven, David Brainerd. Él dijo la siguiente frase que se inmortalizó en su diario: envíame, Señor, hasta el fin de la tierra, o envíame al lugar más duro, envíame a la muerte misma, si es que en tu servicio pueda llevar yo tu reino. ¡Wow! Este hombre estaba muerto espiritualmente. Él logró lo que no logró el ejército confederado de los Estados Unidos. ¿Qué? No podían dominar a los Pieles Rojas, y David Brainerd convirtió los últimos Pieles Rojas a Jesucristo nuestro Señor. Una pequeña mujer, Gladys Aylward. ¿Quién fue ella? Otra misionera. ¿Qué dijo ella? Permítame mostrarle unas palabras de su diario. No desees que me vaya de aquí, Señor, ni intentes sacarme, pues no huiré de esta tribulación. Esta gente es el pueblo que Dios me ha dado, y yo viviré o moriré con ellos, por Él, por Dios y por su gloria. ¡Wow! ¿Estaba muerta? ¿Qué hizo Gladys Aylward? Hija del comerciante más rico de Londres en su tiempo, comerciante de telas. Ella se quería casar solamente para que la enviaran de misionera, porque en ese tiempo no enviaban mujeres misioneras, solo hombres. Entonces empezó a buscar en la iglesia a un varón con quien casarse, que quisiera ser misionero. Al fin no se casó y se fue sola, sin el respaldo de la iglesia, para la China.
Esta mujer fundó la primera iglesia en Siam, en China. Esta mujer fundó la primera iglesia y con los primeros convertidos en el Tíbet. Esta mujer fue dinamita, vio la mano de Dios, abrió la China para Cristo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estaba viva espiritualmente. ¡Viva! Un último ejemplo. ¿El primero de qué país era? Estados Unidos. ¿La segunda de dónde? Inglaterra, Londres, Inglaterra. Este era escocés. Si tiene pinta, ¿no? Escocés. Robert Moffat. ¿Qué dijo Robert Moffat? En su diario encontraron esta oración: oh Señor, que yo tuviera 1000 vidas y 1000 cuerpos, todas ellas serían dedicadas a ningún otro empleo que predicar a Cristo a los degenerados, a los despreciados, pero a la vez amados mortales. ¡Wow! ¿Este hombre estaba muerto o estaba vivo? ¿Qué le logró Robert Moffat? La nación milagro de este último siglo. ¿Cuál nación? A través de Mandela, Sudáfrica. Este hombre llevó el evangelio a Sudáfrica, predicó y tradujo la Biblia al idioma sudafricano. Hoy es una de las naciones de más números de cristianos. Este hombre escocés en el siglo XIX fue el que abrió Sudáfrica para Jesús. Dificultades, adversidades, pero la mano de Dios todo lo puede. Aleluya. Gracias, mi Señor. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí. Todo el milagro de ese valle de Hinnom que vimos en el video y en fotografías y en evidencias históricas y arqueológicas, todo ese milagro inició por esto. Quiero decirte, en el 2016, pon toda tu fe en la mano de Dios. Pon toda tu fe en la mano de Dios. Todo sucedió cuando vino la mano de Dios sobre este profeta. Todo cambió. Este video nos muestra una fotografía tomada por la NASA. No soy experto en astronomía, pero sí he leído algo sobre el tema. Y cuando uno lee astronomía es imposible no creer en Dios. Las condiciones para que tú estés respirando y sentado en esa silla son milagrosas. Yo estoy convencido que la mano de Dios es más grande y más hermosa que lo que acabamos de ver. Pero una cosa sí es ciertísima, que sin la mano de Dios, tú y yo no estaríamos vivos. Voy a terminar con la reflexión que me encantó de uno de los libros del pastor de San Antonio, Texas.
llamado John Hagee. En uno de sus libros él hizo esta reflexión y con esto nos disponemos a orar. Él escribió diciendo: todo depende de en manos de quién esté el asunto. En mis manos, escribió el pastor Hagee, un balón de baloncesto cuesta $19. Pero en las manos de Michael Jordan, ese balón cuesta $1 millón. En mis manos, una piedra es un adorno más del jardín de mi casa. Pero en las manos del escultor Miguel Ángel, es una obra artística, es una obra maestra. En mis manos, escribió John Hagee, el pan y el pescado son un par de sándwich en un atardecer para mi familia. Pero en las manos de Jesús fue el milagro para miles y miles de personas. En mis manos, un par de clavos solo sirven para sostener 2 adornos en la pared de mi casa. Pero en las manos de Jesús, 2 clavos fueron la salvación de toda la humanidad. Todo depende de en mano de quién esté el asunto.